Dios quiere llevarte a un lugar y llevarte a una fábrica y que la fábrica sea trastornada porque hay un cristiano está allí trabajando. Dios quiere que cuando vayas a tu escuela sea transformada, trastornada, algo ocurra porque hay un cristiano, una cristiana que está en ese lugar haciendo brillar la luz del Evangelio. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, que tu familia sea transformada, que tu barrio sea transformado, que tu ciudad sea transformada, que tu país sea transformado. Nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito el nombre del Señor. Venezuela no va a cambiar por un partido político. Venezuela no va a cambiar por una política social. Venezuela no va a cambiar porque a alguien se le ocurra algo nuevo. Venezuela va a cambiar cuando la iglesia de Jesucristo se levante llena del poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! El país va a cambiar. La gente será tocada por el poder de Dios. Cuando una iglesia santa y llena del poder se levante. ¿Cuántos quieren ser parte del plan de Dios en esta noche? Dios te llamó a transformar tu entorno. Dios te llamó a transformar tu entorno, pero muchos cristianos reciben de Dios y usan la bendición de Dios para sí mismos y allí se quedan. Eso le pasó a la iglesia de Jerusalén. El Señor les dijo claro, muy claro: cuando reciban el poder del Espíritu Santo, llenen Jerusalén del Evangelio, pero no se queden en Jerusalén. Vayan a Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué hizo la iglesia primitiva? ¿Qué hicieron? Recibieron el poder, empezaron a hacer milagros, la gente se convertía, pero se acomodaron ¿a dónde? A Jerusalén. Se quedaron allí. Estaban disfrutando de las bendiciones en casa. Allí en casa. Fíjese lo que dice el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, versículo 7. Hechos de los Apóstoles 6, 7. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Esa era la voluntad de Dios? No. Ellos se concentraron en casa. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Recibieron el poder, recibieron la unción, pero solamente la repartieron en casa. Se olvidaron del resto. Así hay muchos cristianos que reciben la bendición, vienen a la iglesia, Dios los bendice, se salva mamá, se salva papá, se salva mi esposa, se salvan mis hijos, gloria a Dios, venimos todos los domingos a Santa Cena. Y se acabó, ya está, ya tengo lo que quería. ¿Es esa la voluntad de Dios? Pregunto. No es esa la voluntad de Dios. Y si tú haces eso, Dios algo va a hacer para que salgas de tu casa. ¿Qué pasó? Estamos en el versículo 7 del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasó en el versículo 8? Como la iglesia crecía solo en Jerusalén, ¿qué tuvo que pasar? Vino la persecución. Vino la persecución. A partir del capítulo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales. Entonces se levantaron los de la sinagoga y allí empezó el arresto de Esteban, que hay todo el capítulo 7 habla del 6 y 7 habla del arresto de Esteban. Y el capítulo 8, que es la continuación del versículo 7 del capítulo 6, continúa en el 8, que dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, justo el día después del versículo 7 del capítulo 6, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo 2 apóstoles. Ahora a ver, ¿dónde fueron esparcidos? ¿En Judea? ¿Y dónde dijo Jesús que quería que fueran? Qué coincidencia, ¿no?
¿Será que es una coincidencia? Dice, y Saulo asolaba la iglesia, versículo 13, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire, hermano, si nosotros no entramos en razones, el enemigo va a tener oportunidad, porque el enemigo nos puede dañar cuando nosotros nos apartamos ¿de qué? De la voluntad del Señor. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo. Ahora, cuando yo me aparto de la sombra de Dios, ¿qué puede pasarme? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Hoy veíamos un león aquí. Usted sabe que los leones son territoriales. Una vez vi ahí en el National Geographic o el Animal Planet, no sé, uno de esos, estaban filmando a unos leones, unas leonas que estaban cazando y persiguiendo a unas presas. No se dieron cuenta que entraron en el territorio de otros leones. Y cuando los otros leones vinieron a defender su territorio, estas leonas escaparon, pero una quedó encerrada en el territorio de los otros leones. Y hermano, fue terrible ver cómo estos leones la empezaron a rodear, y en menos de 5 minutos la habían despedazado, porque se metió en el territorio equivocado. Hermanos, cuando los hijos de Dios estamos bajo la protección de Dios, nadie puede tocar ni un cabello de tu cabeza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nadie. Por más brujo, gran brujo, recontra brujo que sea, nadie puede tocar un cabello de tu cabeza, de tus cabellos. Pero si nosotros nos salimos de la protección de Dios, de la obediencia al Señor, ¿qué dice el apóstol Pedro? Cuidado, hermanos, porque el diablo anda como buscando a quien devorar. Y por eso hay muchos cristianos que les va mal. Pero ¿qué pasó, pobre hermano? ¿Cómo anda? Porque venimos a la iglesia, Dios nos bendice, Dios nos da un llamamiento, Dios nos muestra su voluntad, pero nosotros resistimos la voluntad de Dios. Dios nos bendice, recibimos el amor de Dios y después regulamos nuestra relación con el Señor. Hoy vengo, mañana no vengo. Total, ya Dios me bendijo, total, ya Dios me sanó mi enfermedad, ya Dios me prosperó, ya está todo bien, que los demás sigan. Ese es el gran problema de muchas iglesias, que los pastores no pueden motivar a la gente porque la gente, los cristianos dicen, sí, yo sé que Dios va a hacer su obra, pero no conmigo. Y hermano, Dios en esta noche te está diciendo, yo quiero hacer mi obra contigo. ¿Cuántos dicen amén?